Cuando una persona ha trabajado toda su vida y cotizado y llega al final de su vida y ya se quiere jubilar y tiene, por ejemplo, 100 millones de pesos, eso es lo que tiene ahorrado en su cuenta. Generalmente, esto puede variar un poco de acuerdo a cómo fueron sus ingresos durante el tiempo, pero más o menos lo que sucede es que él ha aportado, cotizado 33 millones. ¿Ya? ¿Y el resto son intereses? Y los otros 67 son intereses y reajustes. ¿Ya? El movimiento de las plata. Claro, del total de los 100 millones, él puso 33, o ella puso 33 con la cotización del 10%, y la inmensa mayoría en realidad son intereses y reajustes. ¿Ya? Entonces, cuando dice el diputado que esto beneficia a las empresas, los intereses y los reajustes, que no, beneficia al afiliado y también a la empresa que obtiene un crédito. Pero eso es súper importante. ¿Por qué se obtienen esos 67 millones? Porque la plata está, los 100 millones no están debajo del colchón, no están en una cuenta corriente. Lo que se hace es que se compran acciones, se compran bonos y en el fondo está el dinero invertido. ¿En cuál de los fondos calculó más o menos esa rentabilidad? Lo que pasa es que generalmente la gente... No, eso es más o menos con el fondo promedio, sí, el fondo promedio. Pero lo que usted quiere decir, por eso yo me refiero al movimiento de las plata, o sea, no está bajo el colchón, no está sino bajo que el se colchón. está moviendo para se ganarla. Se está moviendo, o sea... Para aumentarla. Para aumentarla y eso va a las cuentas de capitalización la persona. individual. Esto no va a las utilidades de las AFP. Todos los intereses y los reajustes van al fondo de la persona, ¿ya? Al ahorro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos más o menos, en este momento, 200... A ver, mis cifras son como el año 2018, porque de verdad tenemos muchos problemas en la municipalidad, no estoy siguiendo este proyecto. Ya, pero digamos que son 200, no sé, 20.000 millones de dólares. Eso es más o menos lo que hay en los fondos de pensiones. Lo que todos los chilenos hemos ahorrado. Lo que todos los chilenos, todos los trabajadores han ahorrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, bueno, va a haber que ser bien tonto de no retirar los 10% si después va a haber un fondo que se los va a reponer, ¿no es cierto? Entonces lo más probable, o sea, va a haber un fondo que les va a reponer la plata. Entonces hay que ser bien gil para no retirar el 10%, la verdad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto? Van a ir a retirar. Entonces yo voy a decir, miren, yo voy a retirar 4 millones. Ya, porque tengo 40. 4 millones. Pero esos 4 millones no están en el banco, están en bonos y en acciones. ¿Y qué pasa si es que en 10 días, porque el proyecto dice que en 10 días hay que pagar, si en 10 días usted tiene que vender el 10% de los bonos y de las acciones que hay en todo esto? ¿Qué pasaría si que nosotros en 10 días tuviéramos que vender el 10% de las casas? ¿Qué creen que pasaría con el precio de las casas? Bajaría, ¿no es cierto? Bajaría, por supuesto. Bajaría, porque hay un tremendo exceso, claro. Entonces, van a retirar los 4 millones de pesos, pero después van a tener que ir a vender esas acciones y esos bonos. Y el precio va a bajar. Y finalmente, lo que a usted le van a dar de verdad, no van a ser 4, van a ser 2, o 2,5, o 3, no sé exactamente cuánto, porque yo no soy especialista. Lo único que le puedo asegurar es que no le van a dar los 4. Usted dice que los 4 no están asegurados. No, no están asegurados. Entonces, el tema es que aquí diputado va a venir una sensación de que a la gente le han metido el dedo hasta acá. Va a haber una sensación de injusticia, de que me hicieron trampa, y aquí yo creo que si eso sucede va a haber una violencia que nadie va a poder parar en el país. Alcaldesa, vamos a... Y yo le aseguro que esto nunca lo han discutido los diputados. Miren, vamos a preguntarle justamente al diputado Walker, porque tiene que entrar muy pronto, digamos, a votar. Ya. Pero mientras tanto vamos a conversar con él y para que nos dé la opinión respecto de lo que... también está el diputado Jaime Belolio también. Bienvenido a los dos, que estoy súper corta de vista y como los veo a través de la pantalla. Comenzamos por usted, diputado Walker. ¿Qué opina respecto a lo que dice la alcaldesa Matei, que tiene que ver con un problema macroeconómico, ¿cierto? Que la plata que yo voy a sacar me van a entregar menos por un tema económico global. Diputado Walker.
Hola Diana, Soledad, un saludo a la alcaldesa y a Jaime. Sí, efectivamente a las 10 de la mañana además tengo que rendir el informe del proyecto, donde vamos a aclarar muchas de estas dudas. Yo creo que es muy interesante lo que establece la encuesta CADEM, porque señala que un 85% de la gente quiere tener la libertad de elegir, pero solo la mitad, poco más de la mitad, va a ejercer ese derecho. Hay un 45% de la gente que dice que va a dejar las platas en la AFP. Y lo que estamos proponiendo en el proyecto es que además, precisamente por lo que dice la alcaldesa Evelyn Matei, se liquide esto en 2 cuotas. La primera, 10 días después de la promulgación de la reforma constitucional y la segunda, 30 días después. Y con 2 techos, con el límite del 10% y también con un monto máximo de 4,3 millones de pesos y un monto mínimo de 1 millón de pesos. ¿En qué estamos pensando, Diana? En toda la gente que no ha podido acceder al IFE, que no ha podido acceder al FOGAPE, que no ha podido pagar los dividendos, que no ha podido pagar las cuentas del colegio, que por tener PICOM no ha podido acceder al FOGAPE. En esas personas estamos pensando. Y si esas personas quieren acceder al crédito blando que les está ofreciendo el gobierno, que lo hagan, pero démosle la libertad también para disponer de su propio patrimonio si no quieren seguirse endeudando. Pero ¿qué va a pasar con cuando ese patrimonio ya no esté? Es decir, la persona lo retira, lo gasta en la necesidad actual que tiene. ¿Quién va a reponer eso? Y se lo pregunto porque es interesante, sí. Yo quisiera preguntarle además si se ha visto esto, de que el precio va a bajar y que por lo tanto lo que la persona retira no es lo que le van a entregar. Y quisiera ver si que han alguna vez discutido qué va a pasar con esa gente que se va a sentir estafada. Diputado, ¿está asegurado que una persona reciba efectivamente la totalidad de ese monto prometido? ¿O es como dice la alcaldesa, que al bajar el precio y la explicación económica que nos ha dado, no se asegura que reciba ese total, ese monto? Esto, Soledad, se hizo en Australia, se hizo en España. Ni siquiera estoy hablando de Perú, porque a mí me permitieron retirar un 25%. Esto es mucho más acotado, pero por lo mismo estamos estableciendo que se pague en 2 cuotas y entendiendo que no todas las personas van a ceder a ese ejercicio al derecho al retiro. Porque yo les pregunto, si son de estos créditos blandos que ofrece el gobierno, pero, diputado, lo lógico entonces es que la gente estoy de acuerdo con va a ir a vender. Sí, ese argumento lo conocemos. Si la pregunta es más clara aún, ¿las personas tienen asegurado retirar sus 4 millones si es que es eso lo que corresponde? ¿O les va a llegar menos? Yo creo que sí, nosotros escuchamos a un economista, Álvaro Gallego, ex superintendente de pensión, pero yo quiero responder la pregunta que le da, porque cómo se compensa a las personas. Nosotros proponemos que exista un fondo solidario productivo compensatorio. No se va a compensar con platas públicas los que ganan. A ver, tratemos de mejorar la conversación porque así diputado, vamos a tratar de mejorar la conversación con usted porque no lo podemos lograr. Que tenemos un audio cortado, sí. Entonces, diputado Belolio, que estamos con usted. A ver, ¿cuál es el análisis que usted hace respecto de esto? Y es verdad, yo metí otra pregunta, pero sobre esta explicación que nos estaba proponiendo aquí la alcaldesa, ¿hay seguridad de que se va a retirar la cantidad debida, en este caso del ejemplo, los 4 millones? Y la pregunta es, ¿quién va a reponer esos 4 millones? Si es que se van a reponer. Si es que se reponen. Bueno, primero saludarlos a todos ahí en el panel, a Diana, a la Sole, a Carolina y a Evelyn. Hola, diputado. La alcaldesa tiene toda la razón. Si se saca el 10% de las AFP, va a bajar el 100% de los fondos. Porque se tienen que liquidar alrededor de 20.000, 22.000 millones de dólares en un mes. En Chile, la bolsa circula alrededor de 100 a 200 millones de dólares al día. Por tanto, no hay ninguna opción de que al vender 20.000 millones de dólares sigan valiendo lo mismo las acciones. Van a bajar el 100% de los fondos. Más aún, cuando ellos dicen que va a haber un fondo compensatorio, ¿cómo no va a ser regresivo cuando las personas que tienen más ingresos van a poder sacar hasta 4,5 millones y hay 3 millones de chilenos que tienen menos de 1 millón de pesos? Y que van a quedar con 0 en sus cuentas. Van a sacar la que yo estaba preguntando. Ese fondo compensatorio va a hacer que a las personas que tenían más ingresos el Estado le ponga 4 millones y a las personas que tenían menos ingresos le ponga 500 lucas, 600 lucas, 700 lucas. ¿Cómo no va a ser regresivo eso? Más encima ellos están diciendo que este fondo compensatorio es con un impuesto al empleo.
O sea, justo en el momento que tenemos más desempleo en el país, ellos proponen ponerle un impuesto al empleo. Y otra cosa que tampoco han dicho, Evelyn, y probablemente esto tampoco lo olvidaron, cuando uno hace ese retiro, esos 4 millones de pesos en los que están en el tope, significa un impuesto también, pues. Eso va al global complementario. Por tanto, no solo van a bajar las acciones y va a bajar el 100% de tu fondo, sino que además va a tener que pagar un impuesto. Y con esto termino, Diana, te prometo. Sí, no se preocupe. Aquí va a pasar lo mismo que pasó, lamentablemente, en Perú. Va a pasar lo mismo que en Perú. La inmensa mayor parte de las personas sacaron sus fondos y eso hace después una presión gigantesca por sacar más fondos hasta que llegan después un grupo de políticos de izquierda que hacen topón para adentro. Y después de Perú nos vamos a Argentina. Ese es el riesgo que tenemos hoy día. El que hayan personas que políticamente quieren ocupar estos fondos para sus propios fines, no para las pensiones. ¿Y cómo vamos a hacer una buena reforma a las pensiones? Después de todo lo que hemos discutido, cuando vamos a bajar a 3 millones de personas con 0 en su cuenta de AFP, ¿cómo va a ser eso compatible? Por algo es que los ministros de Hacienda, de la nueva mayoría, de la Concertación, todos han dicho que esto no es una medida adecuada. El Banco Mundial ha dicho que no, la OECD ha dicho que no. Ahora, sí necesitamos a un gobierno que haga también mejores propuestas para la clase media. Eso sí que sí lo comparto plenamente porque hay familias de clase media que lo están pasando pésimo, que no le llegan las ayudas y por tanto ayer nosotros nos juntamos con el ministro de Hacienda, le propusimos varias cosas más para mejorar la situación de las familias de clase media. Este préstamo solidario, ejemplo, es un buen préstamo que tiene un subsidio, tiene una tasa 0% real. Se pagan 4 años con 1 año de gracia. Si tú no tienes ingresos, no lo pagas. Por tanto, hay un subsidio. Ya, pero ahí el contraargumento es que el nivel de deuda es extremadamente alto. Claro. Que la solución sea seguir endeudando. Toda la razón, Sole, pero este es un préstamo solidario que permite una tasa completamente distinta. Una de las razones por las cuales las familias de clase media están acogotadas de deuda es porque pagan tasas de interés en torno al 20%, 30%. Esta tiene tasa 0%. Claro, el problema es que las familias ya tienen esas deudas. Y esta sería una nueva deuda, diputado. Pero mire, a ver, perdón, para ir abriendo el diálogo, diputado... Claro, se pagan 4 años y si no tienes ingresos no pagas. Sí, esa es la gran diferencia. Transformándose en un subsidio. Vamos a incluir al alcalde Leitao también en esta conversación porque también tiene su punto de vista respecto del retiro del 10% de los fondos. Alcalde. Bueno, algo decía el diputado Belolio en su presentación es que ¿por qué estamos en esta discusión? Y es porque el gobierno no ha sido capaz de ofrecer una alternativa porque lo que la gente tiene hoy día es agobio. La gente está agobiada y necesita recursos para poder paliar una crisis. Y cuando el gobierno te propone que todas las soluciones son que te endeudes, porque al final es para los más vulnerables, claro, hay bono, pero eso llega a un porcentaje así de la población. Y el resto, toda la gente que hoy día hablamos de la clase media, que en realidad yo diría son aquellas personas que probablemente nunca han pedido ayuda de nada, que es lo que te dice, oye, yo nunca le he pedido ayuda a la municipalidad, probablemente a ti te ha pasado, oye, yo nunca he pedido ayuda y ahora necesito ayuda, no puedo pagar el arriendo, no puedo... ¿Qué solución hay para esa gente? Entonces, obviamente que propuestas como esta, que significan dinero chin chin, digamos, que te dan, la pregunta es quién paga el costo, porque finalmente yo lo planteé desde un principio, es decir, ¿quién va a pagar el costo de esta crisis o quién va a poner más? En un país que tiene la desigualdad que tenemos hoy día, creo que no puede ser que todas las propuestas terminen aumentando la brecha de la desigualdad en vez de disminuirla, ya, o sea, y que aquellos que tienen más pongan más. O sea, que usted cree que este proyecto aumenta esta brecha de desigualdad. O sea, yo creo que sí, porque en la práctica, o sea, a ver, hay una necesidad urgente. Uno dice, bueno, ¿qué haces tú cuando tienes un problema urgente en tu casa? A nosotros nos pasa mucho que hay gente, por ejemplo, te voy a poner el clásico... Vendes lo que sea. Pero mira, el clásico ejemplo de la familia. La plata... La libreta de ahorro para la vivienda. Así es. Cuando yo le digo, oiga, ¿tiene la plata? Pucha, es que tuve una emergencia, se enfermó mi hija y la tuve que sacar. Así es. Y resulta que en ese minuto, cuando tú le tienes ahí, decir, oiga, pero tenemos el proyecto, ¿qué es? Pucha, es que no tengo el ahorro. Entonces, en este minuto, claro, cuando tú tienes una urgencia, se te enferma alguien, ¿qué vas a hacer tú? Lo que sea. Te vas a endeudar como sea, vas a vender lo que sea, vas a vender hasta los muebles con tal de, pero te va a quedar sin sentarte. Entonces uno dice... ¿Cómo hacemos y cómo el gobierno hace una propuesta en serio con endeudamiento? Porque además aquí el Estado se puede endeudar y yo creo que ha sido tremendamente, yo diría,
en esto demasiado restrictivo y al final lo dicen varios economistas respecto de que aquí se podría hacer un esfuerzo mucho mayor para que este país, que ha sido responsable durante muchos años en materia económica, pueda generar un mayor nivel de endeudamiento para que tenga una política donde se hagan políticas más universales y no focalizadas además, porque hoy día se está apostando a demasiada focalización. Entonces, el bono le llega a la señora que recibe el no sé qué con 20 requisitos. El ingreso familiar de emergencia le llega y que todavía no sabemos a cuánto le llega. Yo no conozco a nadie que le llegue. Todos los que me reclaman, obviamente, son los que no le llegó. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para que la gente no tenga que llegar a vender el sofá, en el fondo, porque necesita la plata hoy día? Yo entiendo, claro, los diputados proponen esto, porque en la práctica dice, oye, el diputado Mulet lo dijo, oye, esto fue creciendo en redes sociales. ¿Quién no va a estar de acuerdo con decir que te van a dar plata mañana? Obvio que vas a estar de acuerdo. El tema es qué va a pasar después. Y lo último es que, ojo con las políticas que generan falsos incentivos, porque por ejemplo, hoy día una persona que gana el sueldo mínimo no tiene ningún incentivo de ahorrar nada, porque mañana va a tener el fondo solidario, le van a dar la pensión básica solidaria. Entonces, si la persona ahorró toda su vida y le van a dar 100 lucas, 130 lucas de pensión, retira todo. Retira todo, porque en la práctica igual le van a dar las 130 lucas de pensión, porque él tiene el fondo solidario. Entonces, yo creo que aquí hay que establecer incentivos. Y obviamente que si alguien va a sacar la plata, yo creo que no puedes no ser, porque este fondo solidario a mí no me queda claro en realidad de dónde van a salir esos recursos para que después te puedan poner la plata, que además tiene que ser a valor presente, porque si yo me jubilo en 20 años más, los 4 millones que yo saqué van a ser, no van a ser 4 millones, van a ser 8, pues no van a ser 4. A 3 millones de personas cuyo retiro es total, o sea, ahí no quedó ni un solo peso. Ni un solo peso. Ni un solo peso para la jubilación. A mí me da mucho gusto, Matías Walker, retomamos el contacto ya. Diputado, vamos a la pregunta y no me la esquive. La alcaldesa Evelyn Matei hizo toda una explicación acá. ¿Está asegurado que la persona que puede retirar sus 4 millones, aprobado obviamente el proyecto de ley, retirará esa cantidad de plata? ¿O se va a recibir eso? ¿Se va a recibir eso? Sí, está asegurado porque la AFP tiene que tener reservas de fondos contingentes para este tipo de situaciones. Y reitero, por eso estamos proponiendo que se pague en 2 cuotas, y no todas las personas van a ejercer el derecho a retiro, sobre todo si es tan fantástica esta opción que tienen de acceder al crédito. Pero bueno, eso es lo que vamos a discutir en 2 minutos más. Yo me quería despedir, muchas gracias. No, pero espérenos un segundito, solo un segundo, diputado Walker. No, es que el tema es demasiado relevante, solo un segundo. Hoy día el Mercurio habla de que 3 millones de personas retirarían la totalidad de sus fondos de capitalización. Esas personas se quedaron sin cero, lo retiran, lo paga la AFP, las cuotas que ustedes hayan, que se evacúe finalmente el proyecto. ¿Qué va a pasar cuando esas personas necesiten una pensión? ¿Quién pone eso? Sí, Sole, lo que pasa es que estamos hablando de las personas que tienen una opción y que tienen menos de 1 millón de pesos en las cuentas. Ya, lo retiran. Sí. ¿Quién lo paga después? Pero porque va a haber un fondo solidario compensatorio, que es un proyecto además que ya está en el Senado, que forma parte del proyecto de reforma previsional de este gobierno, que se forma con aporte de los empleadores, un aumento de cotización progresiva a cargo del empleador y un aporte del Estado, es decir, un aporte bipartito. Y parte de ese fondo se destinaría a compensar con un criterio progresivo, no a los de mayores ingresos, sino que a los de menores ingresos. Ya. ¿Y el resto de las jubilaciones, ¿cómo va a ser progresivo, diputado? Matías? Si es un impuesto al trabajo. Bueno, y eso es lo va a que tener se va que poner más dinero a las personas que sacaron más dinero, que tenían más ahorro. ¿Hablemos de uno? Sí. Igual como se está tramitando el proyecto del Congreso. Ahora sí me tengo que despedir porque tengo que ir a informar el proyecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, diputado. Muchas gracias por su tiempo. No sé si el diputado Belolio tiene un segundo más para establecer su punto. ¿Se tiene que ir? Sí, tengo un ratito más. Sí, perdona, sí. Una cosa que yo quería decir es que primero, yo no tengo alma de veleta, ni tampoco tengo convicciones que se basan en las encuestas. Sino que se basan en convicciones profundas sobre la justicia o no de las medidas. Yo sé que esto es impopular. De hecho, hace 70 días que tengo que lamentablemente estar con un carabinero que viene todas las mañanas a mi casa porque me amenazaron producto de haber votado en contra de este mismo proyecto en su admisibilidad hace un rato atrás. Y probablemente van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces tengo claro que hay grupos que están organizados en esto y que han engañado a las personas. El punto que ha hecho la alcaldesa Matei es muy potente.
Si tú sacas el 10%, va a bajar el 100% de tus fondos. Porque no hay manera de poder liquidar esas platas sin que bajen las acciones. Y en la práctica, segundo, obviamente que es regresivo porque el que tiene más dinero... pero para puntualizar eso, en la práctica, ¿qué significa en el grueso de las jubilaciones? ¿En cuánto van a bajar la mayoría de las jubilaciones de los chilenos al momento de jubilar? ¿Está ese cálculo? Bueno, sí, depende mucho cuánto tengan hoy día ahorrado. En promedio, ¿no? Como decía la Sole, hay 3 millones de personas que van a sacar todo. Por tanto, ¿cómo es eso compatible con querer hacer una reforma de pensiones si vamos a tener a 3 millones de personas fuera del sistema? Después, a las personas que tienen en torno a 1 millón, 1,5 millones, les afecta en bajar un 30% su pensión. Sí. A las personas que tienen un poquito más les afecta en bajar un 20% su pensión. Y las personas que tienen más ahorro les afecta solo en bajar un 9% su pensión. Entonces, cuando se dice, mire, vamos a hacer este fondo compensatorio, pongámosle subtítulo. Fondo compensatorio significa uno, más impuestos, uno al trabajo y otro del Estado. Y es un fondo compensatorio que le entrega más dinero a aquellos que tenían más ahorro. Eso es por definición algo regresivo. Entonces, tiene toda la razón la alcaldesa Leitao. Hoy día lo que necesitamos son más medidas en las cuales las familias de clase media no tengan que endeudarse, en donde el Estado asuma esa deuda. Ya, pero no que hagamos cargo de que ellos tengan que sacar sus fondos de pensiones, porque eso es un desastre para el país. Siendo usted oficialista, ¿en eso el gobierno ha sido insuficiente? Yo creo que ha sido lento, más que insuficiente. Sí. Diputado, vamos a abrir la conversación con la alcaldesa. A mí me quedó claro que el diputado Walker no entiende y nunca quiso contestar, porque que se liquide en 2 cuotas de 30 días es lo mismo que si vendiéramos el 10% de los autos en Chile en 2 cuotas, en 30 días. Igual va a bajar el precio. Entonces, la verdad es que esquivó y esquivó y esquivó. La respuesta nunca contestó de verdad. Todo lo que dijo eran medias verdades y por lo tanto medias mentiras. Lo que sí está claro, y se los puedo asegurar, y ustedes saben que yo no estoy defendiendo a las AFP, creo que han cometido graves errores y me carga, la verdad, la forma en que se han comportado la mayoría de las AFP. Y eso lo dije, y lo dije cuando era ministra, y cuando era ministra yo decía, sálganse de esta AFP porque está cobrando una cantidad, y la decía con nombre y apellido, me acuerdo que hablaba de Plan Vital, y decía, sálganse de Plan Vital, yo no sé ahora cómo están las comisiones, pero en esa época cobraban unas comisiones que eran escandalosas. Así que quiero quedar súper claro, no estoy defendiendo a la AFP. Lo único que le estoy diciendo, usted va a retirar 4 millones y no va a recibir 4 millones. Va a recibir a lo mejor 3, a lo mejor 2 millones y además probablemente va a tener que pagar impuestos sobre eso. Entonces usted va a quitar 4 millones de su cuenta y al final se va a quedar con una parte de eso. Y eso a usted y a todo el mundo le va a causar una rabia. Se van a sentir que los han estafado. Y cuando la gente siente que los han estafado, en el fondo se pone violenta. Yo lo que estoy diciendo es que este proyecto de salir tal cual va a provocar una ola de violencia en Chile que poca gente va a poder parar. ¿Sabe qué? Lo que usted nos está explicando es súper revelador, porque yo al menos no lo había escuchado. O sea, si uno va a retirar su 10% o más de su 10%, porque hay un tope de mínimo de 1 millón en este proyecto, no voy a recibir 1 millón. No, no va a recibir 1 millón, no va a recibir 1 millón, va a sacar 1 millón. Pero lo que pasa, como le decía, esas acciones y esos bonos se tienen que ir a vender al mercado, porque justamente la gracia de este sistema es que usted pone una parte, pero gran parte de lo que obtiene después en su pensión viene de los intereses y los reajustes. Para que obtenga intereses y reajustes, esa plata no puede estar bajo el colchón, no puede estar en una cuenta corriente, tiene que estar invertida. Y para que a usted se la puedan devolver, hay que vender esas acciones, hay que vender esos bonos. Y como van a salir a vender una cantidad inmensa de bonos en 10 días y después en 30 días más, va a bajar de precio. Por lo tanto, no va a retirar los 4 millones de pesos. O sea, va a retirarlos, pero al bolsillo le va a llegar una fracción. Y de eso los diputados no le han dicho nada. Y los están engañando. Los diputados se están engañando, desgraciadamente. Ya sea porque no saben, ya sea porque... pero no pueden no saber. O porque están nomás legislando para la CADEM, para subir un par de puntitos en la CADEM. Ahora. No sabemos. Yo no sé si son...
Pero la verdad es que esto es gravísimo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que también porque el sistema como está establecido hoy día, ¿qué es lo que siente la gente? Y tú lo dijiste al principio, que está siendo abusada por este sistema de pensiones. Entonces dice, bueno, el movimiento no más AFP. Claro, o sea, de alguna manera hay un origen que tiene sentido y que la gente dice, oye, ya, pues ahora deme mi plata porque yo la necesito y usted está lucrando con mi plata. ¿Y quién lucra más? Porque al final es verdad que las platas se ponen para que haya un lucro que después te beneficie en tu pensión, pero lo que la gente siente dice, oye, aquí el que lucra más en realidad es la AFP y cuando ellos ganan, ellos todos ganan, pero cuando ellos pierden, el único que pierde es el afiliado. Pero entonces, Carola, y tú tienes toda la razón. Yo hace mucho rato le hubiera puesto un tope a la rentabilidad de las AFP. Pero por eso yo creo que hoy día la AFP tendría que poner plata fresca para que la gente pudiera tener, pero no plata del afiliado, plata de la rentabilidad. Hoy día y el argumento se enriquecen con mi plata y ahora yo quiero mi plata y necesito mi plata. Diputado Velorio, lo tenemos que despedir. Sé que tiene que ir a comisión, pero usted quería poner un punto. Sí, o sea, es para primero el poder despedirme, que claro, efectivamente tengo que ir allí al Congreso, además aquí de vía telemática, porque estoy también cumpliendo mis labores de corresponsabilidad, dado que mi hijo está a punto de cumplir, de hecho, 2 meses hoy día. Felicitaciones. Sí. Pero yo lo que quería decir es que hemos discutido durante mucho tiempo sobre la importancia de tener un buen sistema de pensiones. Y esto lo que hace es exactamente lo contrario. Destruye esa opción. Si sacamos a 3 millones de personas de ahí, obviamente destruye esa opción. El sistema de AFP hoy día ya fracasó en entregar buenas pensiones y lo que hemos dicho, necesitamos un sistema mixto, un sistema más solidario, pero lo que esto hace es exactamente lo contrario. Y me quedo también con lo que decía la alcaldesa Matei y la alcaldesa Leitao. Sí necesitamos más ayudas para las familias de clase media, a esos a los cuales no les llega el IFE, a esos a los cuales no les llegan las cajas de alimentos, esos que están acogotados con el copago del colegio, con el copago de la universidad, con el crédito hipotecario. Todo eso es completamente cierto y es lo que hemos insistido durante muchas semanas y vamos a seguir insistiendo. De hecho, ahora justo en la mañana veo una reunión con el ministro de Hacienda de manera de mejorar las ayudas para las familias de clase media. Pero esta vía que se está proponiendo acá nos va a llevar primero en un viaje a lo que pasó a Perú y después vamos a terminar ese viaje en lo que pasó en Argentina y vamos a terminar sin los fondos de pensiones, que es una cuestión que nos ha ayudado a todos los chilenos, son sus ahorros y además ha significado progreso para el país. Diputado Velorio, muchas gracias por su tiempo y bueno, por dar su punto de vista en esta discusión que está muy candente y que se vota ahora. Que le vaya muy bien, que tenga buena jornada. Gracias.